El jugador es tu conciencia. El personaje es tu ego. El tiempo, la construcción del tiempo, el tiempo es el espejo. El tiempo es el espejo. Y por eso después también hay gente que en un momento que no pudo asimilar, quedan 30 años atascados en un momento. Y uno dice, no, pero el tipo es funcional y todo. Sí, es funcional, pero tiene una gran parte de su ser relegado en un sótano oscuro, atrapado, esperando a que alguien le venga a abrir la puerta y a liberarlo. Y liberarlo significa, con esta información, volver y decir, pero entonces eso que me pasó hace 2 días o 20 años atrás, que es lo mismo, en el momento en el que la persona lo resignifica, y ni hablar si la persona lo agradece, ¿no? Porque te digo que en estos 3 meses he visto en gente amiga, gente muy cercana, un caso en particular de una persona que conozco que retomo. Sí. Bueno, te decía tengo esta persona amiga que tiene el típico padre abusivo, sacaventaja, que es algo que es muy común de la gente, de los jugadores. Es muy común que los jugadores sean personas con una gran inclinación espiritual y nacen en familias terribles, donde hay violencia, donde hay descuido. O sea, el jugador fuerte, por lo general, es la flor de loto que nace en el medio del pantano, ¿no? Bueno, y es impresionante porque yo a esta persona la conozco y es alumna mía hace años y ha tomado clases de Kabbalah y de 5º nivel, y hace no menos de 20 años que toma clases. Y lo único que nunca, jamás ha podido cambiar es la relación con su papá. Es siempre un tire y afloje de no permitir que tome ventaja y la idea, ¿no? De que la persona que se supone que te tiene que proteger, tu padre, es alguien que se aprovecha, ¿no? En todos los aspectos de la vida, esta persona, yo la he visto sus cambios, he visto todo menos con el papá. Y era algo que estaba resignado, ¿no? Bueno, pude con un montón de las cosas de la vida, si con una no pude, bueno, ya está, no la hice tan mal. Fue enterarse de esta información y entender entender solo el tema del pacto, que el pacto kármico es en realidad un pacto de amor, que ese papá abusivo seguramente es un voluntario que vino a cumplir ese papel, que de hecho, si entiendes que de repente el papá es un jugador, estás hablando de un ser celestial, sí, que viene de un lugar en donde no existe el mal. No existe el mal, y asume tener que hacer el papel del papá hijo de puta. ¿Para qué? ¿En beneficio de él? No, si él es un ser celestial que vino a jugar, lo vino a hacer en beneficio tuyo. Y fue que esta persona entienda eso para que la relación con el padre cambie sin decir nada. O sea, fue así, el entendimiento. ¿Por qué? Porque cómo observo el momento y cómo asimilo internamente es lo que te da acceso a lo opuesto en lo externo, que es observo, asimilo, es. Porque esa vida donde esa narrativa, esos personajes, todo eso está ocurriendo como tú lo estás observando. Y el espejo es el tiempo, ¿eh? Por eso la importancia de por lo menos hacer un pequeño... Uno tal vez no va a ser como en el chamanismo mexicano, los chamanes mexicanos hablan de recapitulación hasta recordar todos los días de la vida de la persona. Bueno, es algo... yo no sé si podría, pero dedicarle
prácticamente un poquito de tiempo para ir, revisitar, revivir la emoción, porque lo que sucedió es que en aquel momento de dolor, seguramente no estuviste presente en el juego, estuviste presente en la periferia y en el dolor, ¿sí? Y como no sabías de que se trataba de asimilar el amor presente en ese momento, hay una parte tuya que está ahí relegada y abandonada en el tiempo que te está quitando poder hoy en el presente, ¿sí? ¿Qué es el trauma? Puede ser el trauma, pero también puede ser el momento de gloria donde te fue excelente económicamente y fue tu momento de gloria. Entonces, como no puedo resignificar el hecho de que eso se haya acabado, también me quedé a vivir en el pasado. Y en el pasado no hay vida. ¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti te revelan esta información? Creo que no encontraron uno mejor. Creo que el premio viene por no quedarme quieto. Mucho de lo que los grandes maestros de una disciplina que han dedicado toda su vida a esa disciplina son grandes catalizadores para los demás y ayudan a muchos jugadores, pero no siempre están siendo un buen jugador ellos. Porque a veces por defender un medio de vida, una geometría ya creada sobre el personaje, se quedan atascados en el tiempo y en el conocimiento. Yo siempre dije, o sea, yo inicio este camino como un estudioso de la Biblia y termino este camino bíblico, entre comillas, diciéndome, creer que debemos de seguir rigiendo nuestra elección basado en un libro que tiene 3.500 años, de alguna forma es, bueno, o tener una fe ciega en Dios, pero por el otro lado es no tener fe en la evolución del humano. Si esas reglas nos las dieron hace 3.500 años y ya transcurrieron, si fuera cierto, 3.500 años, ¿no evolucionamos algo como para que nos den un poco de información más precisa, más actualizada? Entonces, por un lado creo que tiene que ver con eso, con el que siempre que ha aparecido algo que me resuena, estoy más que dispuesto a dejar el personaje anterior, cosa que mucha gente se rehúsa. Y otra razón que en realidad no viene mucho al caso porque esta no es la primera vez que tengo contacto con esta entidad que me revela o sea, esto que yo estoy transmitiendo es la idea del juego y las reglas fundacionales del juego. Pero cada jugador tiene que entrar a buscar en sí mismo cómo estas reglas se aplican en él. Y una de las formas es recordar sus otras líneas de tiempo. Porque ese equilibrio que se está dando en esta vida, que repito, es la más importante, por eso no importa si yo fui, voy a decir cualquier nombre, Moisés. Claro. ¿Sí? Si hubiera sido Moisés en una de mis otras líneas de tiempo, no tendría ningún valor, porque esta es la de mayor evolución. ¿Cómo sé que otro momento no es más importante que este? Porque no es en donde mi conciencia está alojada. No lo dicta el personaje, lo dicta tu conciencia con su presencia en ese anclaje. Sí, sí. Y algo muy importante tiene que estar pasando ahora para que la conciencia de este gran ser jugador que vino a jugar entienda que este es el momento donde estar presente es más importante. Después tenemos los momentos en el sueño, en los sueños muchas veces visitamos nuestras otras líneas de tiempo e informamos la evolución de esta línea a las otras,
porque están todas entrelazadas cuánticamente y son sincrónicas. Entonces, el tipo puede haber decidido querer saber cómo es abusar y por ende tiene que aceptar una línea de vida en donde es abusado. Pero ahora donde viene a abusar, si él no lo hace, pero no lo hace porque no le salió, sino porque en su tablero se dio cuenta del potencial daño que se está haciendo a sí mismo, no a la víctima, y no lo hace porque hay un cambio en su estructura cognitiva emocional, afecta a todas las otras líneas. ¿Sí? Entonces, el dejar de pelear en esta línea de tiempo y empezar a aceptar es la clave para armonizar todas tus vidas. ¿Sí? ¿Y cómo se pueden recordar todas las líneas? Yo creo que primero la intención de recordar, de acceder al recuerdo, hay que saber que a menos que seas un jugador muy experimentado, y no hablo por mí, porque yo mucha de la información que tengo sobre cómo influyen o cómo actúan esas líneas de vidas pasadas, entre comillas, sobre la actual, es información que recibí, no que recordé. ¿Sí? Es muy interesante cómo es la interacción que tengo con esta entidad que me informa. ¿Sí? Primero hay una ley tácita de que no me da ningún tipo de información que altere ni mi propio libre albedrío ni el de la gente que lo vaya a escuchar. En algunas oportunidades me han dado información que esta entidad considera que es necesaria para que yo entienda un concepto, pero me avisan de que no debo de divulgarlo. No es por mezquinar información, es porque la información no puede alterar el libre albedrío de... Bueno, no quiero dar ejemplos personales. La fuente es una fuente que no tiene nombre, no es un ser en particular. Lo más parecido que se le conoce o que hay escrito en algún libro o en algún algo es la idea de Sofía, el aspecto femenino de Dios. Y en algunas ocasiones, porque yo también en un principio empecé como quería asegurarme de que primero de dónde está saliendo esta información, qué tan confiable puede ser. El tema de lo confiable fue algo que se zanjó en un instante porque de repente ¿quieres prueba de si sé lo que sé? Y vino una bajada de información sobre mis sombras, mis cosas más oscuras, todo lo único que solo yo sé, ¿sí? Y de personajes aledaños a mi vida que llegaron, sí, que hicieron presentes. Entonces, eso por un lado. Y básicamente, ¿cómo se hace? Cada persona tiene un método en donde el ego, la mente racional, se apaga y queda en contacto con eso que la gente llama estado meditativo. Y cuando hablo de estado meditativo no hablo de sentarse en posición de loto con alguien que te guíe. Cada ser humano tiene un algo que hace, que cuando lo hace, la mente se limpia, ¿sí? En mi caso particular es bailando y escuchando música electrónica muy fuerte.
en volumen, generalmente con auriculares, porque si no mi casa. Pero esa situación empieza. De hecho, así es como yo logro hacer viajes de DMT. Empiezo a bailar y es difícil de explicar. Es un estado particular en donde uno yo dejo que el cuerpo baile solo. Y ni siquiera es bailar, puede ser cualquier tipo de gesto cinético. Es como si fuera un idioma cinético, por decirlo de alguna forma. Donde de repente yo me doy cuenta que mi cuerpo está haciendo cualquier tipo de movimiento. Por lo general son movimientos que tienen mucho que ver con abrir articulaciones. Y ese es el estado meditativo en el que yo recibo información. O sea que cualquiera que lo ve de afuera diría, no le crean a este tipo, miren, es un loco. La última gran así revelación que tuve, porque claro, siempre precede la pregunta, ¿no? Uno tiene que estar tienes que estar con tu pregunta, lo que estás buscando entender. Y siempre saber que tu mente lógica te va a tratar de dar una respuesta, no le creas. ¿Sí? La mente lógica siempre trata de atar cabos en un mundo donde todo es ficticio. Entonces los datos que tiene para generar una posible respuesta son al menos limitados, llamémosle, no digamos nulos, pero limitados. Y cuando una respuesta llega y la respuesta es verdad, y cuando no estoy hablando de los datos, sino de cuando la energía de la respuesta es verdad, uno lo siente en el cuerpo, en las células, y además una característica que tiene cuando uno recibe ese tipo de información es que la mente luego solo tiene que procesarla y no es alguien que te está contando algo durante un montón de tiempo. Toda la información llega en un instante y de hecho en un principio la mente casi no la entiende. Y comienza por un sentir y después termina siendo decodificada. Pero como te decía, la última vez que tuve así una bajada importante fue hace este fin de semana, no, el anterior. Me invita una amiga a su casa, vamos a hacer un asado, cosa muy típica argentina, y me piden que haga el fuego, que sagitariano, me encanta hacer fuego. Claro, y en el ocuparse de algo que te desconecte del ruido periférico, esos son los momentos. Entonces puede ser que hay gente que le sale cocinando, jardineando, tomando sol. Cada quien tiene que encontrar su método. Decíamos, hay un tablero que es tu emoción. Está el jugador que es la conciencia. Sí, sí. Por ahí tú decías algo que... La conciencia encarnada en un personaje que no quiere soltar su protagonismo. ¿Eh? No hay que olvidarse que a ese personaje que somos lo hemos alimentado durante años de máscaras, disfraces, vestiduras, armaduras. ¿Sí? Entonces, yo siempre digo que un método práctico o algo que es útil es hacer una pequeña contemplación de cómo te sentirías si no tuvieras que ser leal a todas las creencias que tienes. O sea, si pudieras soltar tus creencias, porque a todo el mundo le ha pasado que piensa en su mente, cuando la vea a esta persona le voy a decir esto y voy a tratar de recomponer el vínculo y esta vez no voy a pelear y no voy a decir, pero el otro dice la palabra gatillo, la palabra clave y a los 5 minutos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una lealtad a no haberse equivocado en el pasado. Entonces, ¿qué? Si ahora digo algo totalmente opuesto, que antes estaba equivocado,
el personaje se debilita. ¿Sí? Entonces el personaje siempre piensa en términos de sobrevivencia. ¿Sí? El personaje no quiere que lo sueltes. Claro. Y además, no solo eso, sino que tú durante toda tu vida pensaste que ese personaje era tu mejor amigo, el único que te protegía. ¿Sí? Entonces yo siempre digo de que no hay que pedirle... El ser humano actúa desde el ego porque el ego lo defiende. Entonces pedirle a alguien que está en un lugar en donde no sabe la verdad de ni por qué apareció, un día de repente estaba ahí y no sabe ni para qué vino, le inculcan primero de que tiene que tener un propósito, como si vivir en este mundo no fuera suficientemente difícil, hay que tener un propósito, ¿no? Hay que hacerlo bien. Y hay que hacerlo bien. Mejor que los demás. Y hay que tener éxito. Y que papá y mamá estén contentos. Y entonces hay mucha vida, energía vital invertida en el personaje. El personaje lo que está haciendo es que te está robando esa energía vital. El personaje, la clave de cobrar suficiente movimiento para que la persona se convierta en un creador en su vida, ¿sí? Y no un manifestador, porque los manifestadores, está muy de moda lo de la manifestación, pero nadie habla de manifestar un ser más consciente, de manifestar alguien más, ser más amoroso. Todos hablan de manifestar algo material, ¿no? Entonces caemos en la trampa de pensar que somos espirituales cuando a la espiritualidad la buscamos porque ya no nos salía fácil en lo material y ahora estamos viendo, bueno, a ver si a lo mejor el universo me ayuda. Sí. Como yo con mi labor no pude tener un carro nuevo, pues ahora que el universo me lo mande por medio de materializar con mis palabras y mis intenciones. Sí, es el famoso chiste del estacionamiento. El tipo que llega tarde a una cita y llega y está el estacionamiento lleno, no hay dónde estacionar y empieza a dar vueltas y empieza a negociar: Dios, si me conseguís un estacionamiento en este momento, el 5% de lo que gane en este negocio te lo voy a donar a los pobres, y da vuelta y dice, bueno, va a ser el 10%. Y sigue dando vueltas y no consigue, y dice, bueno, que sea el 15%. Y cuando va a decir el 15%, sale un auto y dice, no, Dios, no te preocupes, ya conseguí. Ok, y luego el marcador. En cualquier juego hay un marcador, ¿no? El marcador se determina, la medida de qué tan bien estás jugando. Para empezar, entendamos esto. La velocidad de juego lo es todo. Como en todo juego. El jugador que juega fútbol, que corre más rápido, tiene más la velocidad, hasta en el ajedrez, que hay un relojito porque hay un tiempo de juego. Entonces, cobrar velocidad como jugador es esencial. La velocidad te la da qué tan rápido la persona sale del dolor cada vez que el dolor se hace presente. El tipo que se queda a regocijarse porque la mayoría de la gente que sufre, entre comillas, sufre porque encuentra que hay un mayor beneficio siendo una víctima eterna que haciéndose cargo de su vida y tomando responsabilidad por lo que le pasó. Entonces, el movimiento es esencial. Cuando un jugador logra esa velocidad emocional, se da cuenta porque cada vez hay más silencio mental. La clave para saber si estás jugando bien es si te interesan las noticias. Si te interesan las noticias, es porque sigues siendo de las personas polarizadas por el afuera. ¿Sí? Yo creo que uno de los errores que cometemos los comunicadores al hablar de ir hacia adentro, como requiere de dedicación y tiempo, tiene que haber un beneficio. El animalito no se mueve si no va a comer o procrearse o buscar sombra. Tiene que haber un deseo. El deseo genera el movimiento. Entonces,
la medida hay que aceptar que tu deseo va a cambiar, que ya no vas a querer ni las mismas cosas ni las mismas personas. Claro. ¿Sí? Pero lo que el jugador tiene que saber es que una vez que encuentre el acceso hacia eso que nosotros tan gratuitamente llamamos ir hacia adentro, como si fuera algo, estoy todo el tiempo yendo hacia afuera, ahora ya sé, tengo que ir hacia adentro. ¿Y dónde es adentro? ¿Sí? Una vez que el jugador ve lo que hay adentro, cambian totalmente tus deseos. Claro. Porque cuando tú te das cuenta, 99% de la gente que trabaja en el mundo trabaja la cantidad de meses del año que trabaja pensando en cuándo va a tener 2 semanas de vacaciones. ¿Sí? Y disfruta, se esfuerza y sufre durante 300 y tantos días. 30 días, 340 días del año, y después 15, 20 días disfruta Cuando vayas y veas lo que hay adentro tuyo, vas a estar todo el tiempo buscando tiempo residual o dejando de hacer otras cosas para ir hacia adentro. Ya no te van a dar ganas de ir de vacaciones a tal y tal lugar, o ya no va y además esto es importante. Cuando salís de vacaciones, vas a ir según tu presupuesto. ¿Sí? No, pero yo quiero conocer, bueno, pero ¿te alcanza tu presupuesto? Ir hacia adentro y descubrir los universos, porque nosotros viajamos para sacarle una fotito a un lugar histórico y para decir fui a Italia, fui a Asia, fui a tal lugar. Cuando veas lo que hay adentro tuyo, lo último que harías sería querer a una playa paradisíaca. Claro. Porque al final lo que hay que entender es que nosotros somos la respuesta a todas nuestras añoranzas. Cuando la pregunta es sincera, la respuesta siempre eres tú. O sea, nunca puede ser, si la respuesta no eres tú, no estás preguntando sinceramente. Claro. Los oponentes en el juego, mis contrincantes. El contrincante es tu mente. Los programadores solo se encargan de que el medio sea hostil y que distraiga. Lo que sea que sirve para distraer a la persona, sea lo que a esa persona lo distrae, lo va a tener siempre cerca. ¿Sí? Sea el polarizarse políticamente o levantar una bandera como no sois víctima ahora, pero hay que polarizarse en favor de las víctimas. ¿A dónde hay víctimas? Hay víctimas en África. Ok, levanto la bandera África, levanto la bandera Palestina, levanto Ucrania. ¿Sí? El oponente es tu mente. Todo lo demás es influencia. Los programadores que uno pudiera decir, bueno, son los malos. No son los malos. Están haciendo un trabajo y lo hacen muy bien. El trabajo de ellos es sacarte del tablero de juego. Porque lo que hay que entender acá es que, bueno, al final sí se gana cuando se vuelve al origen. Pero acá gana el que se presenta a jugar. Es como la película Ready Player One. No sé si la conocen. Sí. Bueno, 2 datos fundamentales de esa película. El primero, ¿cómo se juega? Entendiendo que todo es al revés. Hasta que el jugador, no me acuerdo cómo se llama el chico, pero ¿cómo se llama? Percival, ¿no? Percival. Hasta que Percival no se da cuenta que es hacia el otro lado, acá todo es al revés. Todo lo que nos dicen, bueno, y es terrible, nos mintieron. Sí, bueno, nos mintieron, pero es a nuestro favor. Porque nosotros no vinimos a conseguir la casa y a tener éxito económico, vinimos a tener éxito evolutivo emocional. ¿Sí? Entonces, todo lo que hacen los programadores, porque la gente dice, pero no podríamos ir y... No, el programador está trabajando a tu favor. ¿Sí? En este último tiempo, y por eso la necesidad del reseteo del juego, los programadores han
logrado una masa crítica de ayudantes, llamémosle así, que los compran con influencia, beneficios económicos y demás, que a diferencia de los programadores, lo hacen por placer, no porque es su chamba. ¿Sí? El programador no es nuestro enemigo. Lo que sucede es que han puesto en la geometría de este juego se ha expandido de tal forma que para mantener control de miles de millones de clones que están supuestamente jugando con nosotros, pero que en realidad son solo escenografía, han puesto en postas a un montón de seres que en realidad tienen cierta malicia en contra de los jugadores. Y por eso la urgencia... Lo que yo entiendo es que hay dos razones por las cuales hay como una urgencia para un reseteo. Una es este aspecto de que los programadores o su gente están jugando medio sucio, ¿sí? Se les ha ido la mano en la oposición periférica que proponen. Y otra también es que la masa crítica de jugadores despertando a la idea de que esto es un juego y sabiendo jugar el juego, estos clones están puestos en el juego porque ocupan un cuerpo igual que el nuestro. Con lo cual, si a los programadores les resulta difícil hacernos tener miedo a ti y a mí, no les resulta difícil hacerles tener miedo por una noticia, de la manera que sea, a 100 millones de personas a tu alrededor. Esas 100 millones de personas tienen un cuerpo físico que tiene la misma frecuencia que los nuestros. Entonces emiten y por resonancia afectan. Lo que está sucediendo también, que se les está yendo el juego un poco de las manos, es que por la misma resonancia, los jugadores están despertando espíritu en clones. Estamos como creando nuevos jugadores, nuevos. Por eso, una pregunta que me hacen mucho y que me molesta es ¿cómo distingo quién es un jugador, quién es un NPC, quién es un programador? Bueno, un programador no te vas a enterar quién, porque hace miles de años que están jugando sin el velo del olvido. Entonces, son muy astutos, pero son muy poquitos, ¿sí? Solo ellos se ocupan de mantener un balance de influencia, entre comillas, negativa. Okay. ¿Sí? Son un gran distractor. Pero ¿para qué querer saber quién es un no jugador? Porque te va a dar la licencia de poder maltratarlo. Acuérdate de que tu tablero de juego es interno. De nada. Entonces, sirve ese dato. No solo no te sirve, sino de que si te hiciera menos sensible por otro ser humano porque pienses que es un avatar sin alma, el que está perdiendo eres tú. Pero además, adicionalmente, uno de los fenómenos que está ocurriendo es que todo es transferencia de energía. Entonces, esa compasión que un jugador tiene de repente y no hablo de esta falsa compasión de ir a regalar dinero, de ayudar realmente a alguien, no desde lo material, sino desde lo metafísico, desde lo emocional, está convirtiendo a no jugadores en jugadores. Y tal vez eso era lo que el origen quería de esto. Ver si era posible. Ver si se pueden cosechar una nueva... Hay que entender que, por lo menos por un pequeño periodo de tiempo, de aquí a diciembre, digamos, hay que vibrar alto. Se trata de entender de que si no te está pasando a ti en carne propia, no es tu problema. No solo no es tu problema, sino que ese problema está siendo utilizado y difundido para bajarte la vibración. Hay toda la injusticia que hay aquí, que hay allá.
es un juego, ¿no? Esta es la base de esta información, es el entendimiento de que es un juego. Entonces, cuando me vienes y me dices, bueno, pero entonces está muy bien lo que hablas de que es un juego, pero a ver, explícame lo que pasa en Gaza. Lo que pasa en Gaza también es un juego. Y uno... ¿La enfermedad física? Es el aviso de que de que el tablero se está llenando de mugre porque antes de ir a jugar el partido de vóley hay que ir y ver que la cancha esté limpia, ¿no? Si nadie se hizo presente en el estadio durante 20, 30 años, es la falta de mantenimiento, ¿sí? Y sobre todo es la no presencia en el tablero de juego. Porque tu mente es una experta en sacarte del juego. Por eso, volviendo a la película Ready Player One, que no dijiste la segunda. La segunda es que no se gana. ¿De dónde sacamos cuando dos niños se ponen a jugar? Juegan. No hay competencia. Hay juego. Juego no quiere decir que exista la necesidad de ganar. ¿Quién dijo de que vinimos aquí a ganar? Y que otro pierda. No podemos los dos ganar. Si los dos jugamos, los dos ganamos. Ahora, si mi motivación de jugar es ganarte, ya volvimos al ego. Ya perdí. Ya perdí de entrada. Ya perdí. ¿Quién o qué te da esta información? Y la otra es quiénes son los programadores. La que me quieras decir primero. Los programadores son los que están detrás de los que deciden las cosas en este mundo. No sé un número exacto, pero no creo que sean más de 50 personas. Y no son necesariamente el presidente de tal lugar, el rey son los que están detrás de los de todos que deciden. Estos supuestamente poderosos. Pero ¿quién? La conciencia que encarna en cada uno de estos. Son seres lo más probable es que sean seres de quinta densidad que fueron contratados para hacer este trabajo, ¿eh? No es que se juntaron 50 malvados para... No. Acá hubo la decisión de diseñar un espacio matricial sin conocimiento, con este velo del olvido, con esta separación absoluta del origen, y se contrataron a una serie de tipos que dijeron, bueno, yo me animo, díganme cuál es el trabajo que hay que hacer y qué hay que hacer. No, hay que ir también a vivir a la Tierra. Bueno, ¿cuánto tiempo? Tanto tiempo. ¿Cuánto me van a pagar? Son empleados, ¿sí? Son cabrones, pero son empleados. Y son seres que son solo necesarios aquí en el juego mientras el juego funciona en función de acelerar la evolución de los jugadores. Todo es en favor de los jugadores. ¿Pero cómo? Nos envenenan, nos envenenan con la medicina, con la comida, con las noticias, con... La música. ¿Y qué importa? ¿Qué importa si cuando te mueras, si el momento de la muerte es el momento donde vas a ver las cartas con las que estabas jugando y vas a entender todo? Lo que pasa es que a nosotros nos vendieron, obviamente era necesario que nos vendan la idea de que el peor castigo que un humano puede recibir es la muerte. La muerte no es un castigo, la muerte es el gran premio por haberse animado a vivir. Venimos a este lugar a morir, porque de donde nosotros somos no hay muerte. Está el entendimiento de que somos en Dios. Entonces acá uno viene a morir. La pregunta es ¿cómo va a morir? ¿Va a morir siendo una víctima enferma en un hospital, víctima de sí mismo básicamente? ¿O va a morir de pie rodeado de amigos y su muerte va a ser conmemorada como una fiesta? Y esa es una pregunta que hay que hacerse, ¿eh? Hoy, si hoy me tengo que morir, ¿estoy conforme con la vida que viví? O sea, ¿puedo morirme tranquilo? Sé que jugué bien a pesar de A, B, C, X, Y, Z. Es eso. O sea, si vas a pensar que la vida
se mide por el carro, la casa y el viaje a Maldivas. ¿Y quién te pasó esta información? Esta información, eso, me lo pasa un ser que no tiene nombre, su presencia es femenina, yo entiendo que es lo que en la gnosis se conoce como Sofía o la sabiduría, o tal vez Isis en la mitología. Sé que es la misma fuente que informó, que le enseñaba a Rav Ashlag, que fue uno de los últimos grandes cabalistas, porque cuando yo fui atando cabos, le fui preguntando quiénes sí y quiénes no, de quién esta entidad ha sido, en hebreo se le dice Magid, como que es el informador, sería una buena traducción. Sé que es una entidad que ha tenido que ver con la sabiduría de Cristo, del rey David, muchos de los grandes personajes que nosotros consideramos grandes personajes de la historia en el ámbito de los maestros, llamémosle así, en algún momento de claridad conectan con esta fuente, que es interesante porque es muy distinto a lo que la gente llama canalización. No es que yo puedo decir, bueno, a ver, me voy a sentar y me voy a poner en situación de canalizar. No es a mi voluntad. Es cuando esta entidad quiere que sepa, y fue el juego, empezó con la geometría, el qué significa vibrar alto, qué quiere decir amor, una serie de información que fue llegando, y cuando llegué al tiempo, que es el material más extenso, digamos, que recibí, cuando empecé a preguntar más, también me empezaron a decir, hasta acá es lo que la gente necesita escuchar. Y bueno, ¿será que el camino es hasta acá? Porque también es importante haber recibido esta información y haber entendido que hay que dejar de escuchar el afuera. Entonces, si yo me pasara el resto de mi vida extrayéndole más información a esto mismo, ¿para qué? ¿Para que tengamos más ruido intelectual? No, esto es simple, y hay que empezar por ver el juego y sus reglas básicas. ¿Y cómo te das cuenta que lo entendiste o no? Con tu propia pregunta. Cuando alguien me pregunta, ¿y qué hago? ¿Qué hace el jugador que le tocaron malas cartas? Y no entendiste nada. O sea, a ningún jugador le tocaron malas cartas. El jugador compró esas cartas, acordó esos pactos, y lo hizo porque cuando tenía plena conciencia de lo que estaba por hacer, entendía que era lo mejor para él o para ella. ¿Sí? Entonces, el trabajo es la autoobservación. Yo sé que a la gente prefiere que le des una pastilla que se toma 2 veces por día y ya. Sí, porque por eso existen conceptos como la obsidiana trabaja tal y tal cosa, y la amatista y tu trabajo. O sea, porque si vas, conozco gente, llenos de piedras, de cosas, todo esperando que todo el afuera haga algo adentro. ¿Sí? El único jugador eres tú. Y el único tablero de juego es adentro tuyo, y tú eres el único que sabe qué es lo que está ocurriendo en ese tablero. Por eso, el único que decide y juzga tu vida cuando se termine, eres tú. A mí me mostraron cómo es el momento del juicio final, donde supuestamente te quieren engañar para que vuelvas a jugar y que te quedes en la rueda encarnacional. Eso puede que sea, no digo que no sea cierto lo que dice Saleta, no digo que no sea cierto, porque hay
una gran cantidad de almas que están atrapadas en el umbral, no pudiendo salir en uno de los niveles del juego. Pero en el nivel más profundo de la esencia de este juego, el jugador cuando termina la partida es él y la partida, él y el conocimiento, el pleno conocimiento de quién fue cada persona que interactuó con él en su vida, cuál era la relación kármica con otras líneas de vida, si lo hizo bien o lo hizo mal, y hasta que la persona se da cuenta que esto es un juego y empieza a jugar, las chances son de que cuando termine la partida y vea las cartas diga, uy, soy un estúpido, bueno, quiero jugar de vuelta, total son 2 horas más vuelvo a jugar, estoy seguro que en la próxima me voy a dar cuenta que es un juego y voy a aplicar las reglas, claro, y voy a dejar de prestarle atención a la afuera y voy a ir hacia adentro. Y entras y ahí está, otra vez. Somos adictos a este juego. No lo dudo. Tú compartes por ahí que hay una manera de no meramente ganar, pero sí salir, y es por medio de este amor. Si lo quieres con esto cerrar. Yo lo que digo es que es medio un chiste, ¿no? Pero lo que digo es lo siguiente. Hay mucha gente hablando sobre la ascensión, ¿sí? La ascensión a quinta densidad yo espero que la ascensión que viene no sea a quinta densidad. En el juego del drama interdimensional, galáctico, planetario, universal, a mí si me preguntan, a lo que hay que aspirar es a una Tierra de sexta densidad, no a quinta. En quinta todavía sigue habiendo dualidad. Hay una información de la que se habla poco, que es que la pregunta inteligente que mucha gente ya me la ha hecho y creo que, no sé si no sería esta la primera vez que la respondo, gente dice, ¿para qué un ser de séptima densidad, que es un ser celestial, sin dualidad, con una inteligencia magnánima a comparación a la nuestra, ¿para qué pudiera querer venir a tercera densidad? Bueno, te lo entiendo para una lección emocional, para experimentar emociones y que eso evolucione su programa, porque la verdad es que nosotros lo que somos como una especie de programas de machine learning que se están autoprogramando a sí mismos, puliéndose, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, hasta ahí está bien, el tipo viene se conecta como en la Matrix o como en Avatar, se conecta al juego, pasa 2 horas en el juego que se equivalen a 80 años en la Tierra y de repente logró su lección emocional. Genial. Se va. Ahora, ¿para qué le serviría a un ser de séptima densidad quedarse y ascender a quinta? ¿Sí? O sea, si al final baja 2 escalones. Parte del experimento de aquellos que tienen acceso a la información del juego y Mika o el arcángel Mijael y todo esto, es que una de las cosas que se está gestando aquí es la creación de una nueva raza estelar, que de momento está diezmada, fractalizada en líneas de tiempo, y los avatars, nosotros los humanos, parecemos seres casi insignificantes a comparación de un pleidiano alado que vuela y que mide 6 metros o lo que sea que nos dicen que son las capacidades de estos seres. Aquí al mismo tiempo está corriendo una especie de experimento genético en donde el humano, el ser ese de séptima densidad, que es de una raza estelar y tiene sus atributos por los atributos que le corresponden a la memoria social de su civilización, esos seres están limitados por su propia genética. Son lo que son un acturiano, son un pleyadiano,
al volver a hacer el camino evolutivo desde este humano que nosotros somos, que jugó en el nivel más difícil de la existencia, se está gestando una nueva raza estelar que tiene el ADN de todas las razas estelares que participaron, con lo cual se está generando una nueva raza estelar que cuando esté toda acoplada en un solo ser, sus capacidades y su cercanía al origen va a ser mucho más elevada que la que tienen hoy en el lugar desde donde están jugando. Y lo más importante es que van a ser la primera raza estelar que nunca atravesó una supernova, es decir, va a ser una raza estelar que conozca a Dios en todos sus aspectos, es decir, incluso en su ausencia, porque este lugar es el lugar en donde está la mayor ausencia del origen. Entonces, hay un beneficio creo que mucho de la motivación por la cual estos grandes seres vinieron a jugar aquí es ese. Es su propia transformación en un nuevo ser, porque hay que acordarse que en un espacio matricial, donde todo es posible, pero hay que concebirlo como ser creador, ¿sí? No hay ningún inconveniente en dejar de ser un pleyadiano para convertirse en un humano si ser un humano conlleva un beneficio mayor. Claro. Y eso es... porque una vez que se supera la quinta densidad, el tiempo no existe. No es que, bueno, van a perder miles de años de evolución. No, para ellos solo existe el presente, para ellos, para nosotros, ¿no? Fuera de este velo. Me decías un algo para cerrar. Porque hablabas del amor. El amor es el origen atrayendo a sus partículas de vuelta a casa. El amor no es una emoción humana. El amor es sentir al origen. ¿Sí? Que no es lo mismo que sentir a Dios. El origen es lo que es en su esencia lo que nosotros aquí llamamos amor y percibimos esporádicamente por culpa de este velo. Pero esa emoción, el amor, y lo llamo emoción porque en realidad es lo que pone a la energía en movimiento, ¿sí? Porque el juego se trata de mover, de movimiento. El camino hacia adentro es el camino a encontrar el amor de tu vida, que eres tú. Porque el amor de tu vida es tu núcleo, es tu partícula esencial, que es donde está alojada tu verdadera conciencia, y es el origen. Es el origen. De hecho, muchas veces he tenido como visiones de que todos esos planos interdimensionales de los que hablamos están todos adentro nuestro. Porque nosotros somos el extremo más alejado, o sea, esta realidad física en la que nosotros vivimos es el extremo opuesto al origen. Pero entonces, ¿qué es? ¿Una dualidad? No, es concéntrico. Adentro de todo lo que existe, siempre en su núcleo está el origen. Vamos a dejarles ahí para que escriban en comentarios por qué 369 niveles. Los 369 niveles... ¿O quieres dar un pequeño...? Los 369 niveles o el número 369 del que tanto hablaba Tesla, son los niveles del juego y se dan a partir de la verdadera configuración del árbol de la vida. El árbol de la vida en realidad, y yo sé que gente que estudia Kabbalah va a estar muy en contra de lo que estoy a punto de decir, porque los textos cabalísticos
no dicen lo que yo estoy por decir, pero los parsufim, la estructura del árbol, no de un árbol único, sino del árbol y los mundos, se divide solo en 3, no en 4. Son 2 árboles de 10 sefirot cada uno, que tienen a su vez internamente 10 sefirot, con lo cual son 100 y 100. Y finalmente, entre la última esfera, que es la manifestación física, y esos mundos metafísicos, está el mundo de Yetzirah, el mundo de formación, que es el plano emocional, que es lo que da forma a la realidad luego externa en ese último recinto que es esto que nosotros vemos aquí físicamente. Ese árbol no tiene 10 sefirot. Ese árbol tiene 13 sefirot. Y para los cabalistas que me estén escuchando en este momento y estén diciendo de qué estupidez está hablando esta persona, les recomiendo que busquen en las meditaciones de Rabbi Shalom Sharabi, el Rashash, cuando en los rezos matutinos se dice un rezo que se llama Baruch She'amar, que tiene 13 versículos. Rabbi Shalom Sharabi dice de que esos 13 versículos conectan con las 13 sefirot del mundo de Yetzirah. Es decir, que hay reconocimiento de otros cabalistas, a pesar de que la Kabbalah hoy no enseña esto, de que el mundo de Yetzirah, donde todo se forma, que es el plano emocional, tiene en realidad 13 sefirot, que tienen 13 sefirot interna. Entonces 13 por 13 más 10 por 10 más 10 por 10 son 369 niveles matriciales que tiene el juego. Y el último, el más alejado del origen, siendo el origen el centro de esto, es este plano en donde nosotros estamos. Yo siempre digo de que esto que yo hago, lo hago por mí. Y si a alguien le sirve, enhorabuena. Seguir encontrándome. 2 conceptos para dejar que son importantes en este tiempo en el que estamos. No sé si siempre son importantes, pero ahora más que nunca. Se trata de vibrar alto para esta evaluación planetaria, llamémosle, y casi hay que tener un pensamiento egoísta y decir, bueno, si lo que puede cambiar el destino de este planeta, y cuando digo el destino, me refiero a la comprensión humana de qué va esto, para que dejemos de... Porque lo que mucha gente no entiende hasta que no lo vive, es decir, hasta que no tiene la casa, el auto, el viaje y todo, y se da cuenta que sigue vacío, ¿sí? Y muchos otros están copiando pensando que ellos son felices porque ellos cuando postean en Instagram sonríen, ¿sí? Pero el vacío existencial que tienen en su núcleo porque están usando toda su energía vital para sostener una pantalla, eso nadie lo ve. Entonces, para que eso cambie, es necesario un reseteo de X nivel. Veremos si es un reseteo total, si el que sea va a ser enhorabuena porque es lo que mejor, lo que más le sirve a los jugadores. La clave para determinar esto es el nivel de vibración del jugador, de los jugadores. Entonces, si no te afecta en tu vida directamente, si lo que pasa en la favela en Gaza, en esto, si no te está afectando en tu vida, no existe. Hacé de cuenta que, aunque sea por 3 meses, hasta diciembre, hacé de cuenta que no existe, no escuches noticieros, no, desconéctate de lo que transmite miedo, ¿sí? Disfruta la vida, come rico, baila, date tiempo de estar con... Haz de cuenta de que se acaba. Haz de cuenta de que se acaba. ¿Sí? Ponte en la hipótesis, queda un mes. Me decretaron que la humanidad se extingue dentro de un mes. ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Pásatela bien. Por supuesto, sin causar daño a ningún otro ser humano. Y lo más importante
empieza por analizar tu propia vida buscando el por qué haces lo que haces. Si lo haces por miedo, deja de hacerlo. Incluso si es, no, bueno, voy a trabajar porque odio mi trabajo, pero tengo miedo a la carencia que puede atravesar mi familia. Si es por miedo, ponte en este tiempo a resignificar. ¿No amas tu trabajo? Ama tu sueldo. Pero ama algo de lo que haces. Deja de hacer las cosas desde el miedo. ¿Sí? Y es tremendo, ¿eh? Cuando uno se pone a analizar y uno empieza a preguntar, se da con que el 90% de las cosas que hace, lo hace por miedo. Miedo a la condena social, a que me rechacen, a que... y vivimos fingiendo y viviendo una vida que no es la que queremos, porque así lo decidimos. Porque tenemos miedo. Recuerden siempre, si quieren un mundo sin violencia, la violencia siempre es una reacción animal cuando el animal tiene miedo. No hay de otra. Miedo es falta de amor. Cuando hay falta de amor, hay miedo. Si hay miedo, hay violencia. En el mundo hay violencia porque hay miedo. Tienes un Golden Retriever, el animal más noble que se ha creado en este mundo. Bueno, ve y ahórcalo y trátalo de matar a ver si no te muerde. ¿Sí? Entonces, aunque sea una vez por día, empieza a hacer alguna de las cosas que haces en tu vida por amor. Y si no la puedes hacer por amor, deja de hacerlo. Prueba. Prueba por 3 meses a ver si tu vida no cambia radicalmente. Hay una frase que parece inocente, pero cuando la escuchas con atención, te cambia la postura del alma. No es que el mundo esté raro, es que el juego se está acelerando. Y si te digo esto ahora no es para asustarte, es para devolverte algo que te han robado lentamente, la capacidad de mirar tu vida como un tablero y no como una condena. Porque lo que se está planteando aquí no es una profecía barata, ni un delirio de Internet, ni una frase para venderte esperanza. Es una posibilidad estratégica, una hipótesis peligrosa, una revelación que si la tomas en serio, te obliga a mirarte sin maquillaje. La idea central es simple, y por eso da miedo. Podría haber un reset del juego antes de 2030. No porque alguien arriba se enoje, no porque el planeta lo merezca, no porque venga un salvador, sino porque el sistema, la estructura invisible que sostiene esta realidad, estaría entrando en una fase de corrección. Como si un mecanismo de control, al detectar que el experimento se desbalanceó, abriera una ventana de prueba para medir si aún vale la pena sostener las reglas tal como están. Pausa. Cuando escuchas reset, tu mente imagina catástrofes, pero aquí el reset no se describe como destrucción, sino como ajuste, como un reinicio de parámetros, como una actualización del tablero. Y entonces aparece la primera coordenada, el tiempo. No el tiempo del reloj, el tiempo como herramienta de medición. Se habla de un tramo específico, del solsticio al equinoccio, del 21 de junio al 21 de septiembre. Ese intervalo, que para la mayoría es solo un cambio de estación, aquí se interpreta como una etapa de prueba, un periodo de observación, un periodo de medición, donde algo o alguien estaría evaluando el gradiente vibracional de los jugadores. Y esto es crucial. No te están midiendo por tu moral, no te están midiendo por tus palabras, no te están midiendo por tu apariencia. Te están midiendo por movimiento, por velocidad interna, por tu capacidad de atravesar un evento sin quedarte viviendo ahí. Porque el juego, según esta lógica, no funciona como nosotros creemos. Nosotros medimos la vida por cosas, dinero, metas, logros, títulos, viajes, números. Pero el juego mide otra moneda. ¿Qué tan rápido te mueves cuando el dolor aparece? ¿Qué tan rápido vuelves al centro cuando te sacuden? ¿Qué tan rápido recuperas tu presencia? Y aquí, por fin, se entiende por qué tanta gente siente que el tiempo se distorsiona. Días que pesan como 40 horas, días que se evaporan en 5 minutos. No es el mundo acelerándose,
Eres tú entrando y saliendo de momentos con distinta conciencia. Porque el verdadero tiempo, el que importa en el tablero, no es el calendario. Es el tiempo que tardas en entrar a un momento, asimilarlo y salir. Eso es evolución en este juego. Y por eso se habla de otra fecha como punto crítico, el solsticio de diciembre, 21 de diciembre. Hasta ahí, dicen, existe una apertura, una ventana, un umbral, una oportunidad para que sucedan cambios grandes que, según el plan original, iban a ocurrir más tarde, quizá entre 2027 y 2030. Pero algo se adelantó, algo empujó, algo apretó el acelerador. ¿Por qué? Aquí entra la parte incómoda, la frase que nadie quiere escuchar porque obliga a dejar de ser víctima. Los programadores están jugando sucio. Pero cuidado, esto no es una invitación a odiar, no es una película de buenos contra malos. En este marco, los programadores no son demonios de caricatura. Son operadores del entorno, administradores del ruido, diseñadores de distractores. Su función sería crear un medio hostil, brillante, seductor, para sacarte del tablero interno. El enemigo no está afuera. El oponente real es tu mente. Tu mente como generadora de historias, de excusas, de paranoia, de polarización. Y si eso te incomoda, es porque es verdad en algún punto. Porque la mente hace algo magistral. Cuando estás a punto de ver algo esencial dentro de ti, te empuja hacia afuera. Te pone una noticia, un conflicto, una amenaza, una causa, una indignación. Te ofrece una bandera emocional. Y tú caes. Y cuando caes, pierdes lo más valioso, presencia. Por eso esta ventana de prueba, hasta diciembre, insiste en una instrucción aparentemente sencilla, pero brutalmente difícil. Vibra alto. Y vibrar alto no es sonreír forzado, no es repetir afirmaciones como robot, no es fingir que todo está bien. Es algo más íntimo, más serio, más técnico. Vibrar alto es elegir una y otra vez no entregarle tu tablero al miedo, porque el miedo es el combustible del sistema. El miedo mantiene el personaje vivo. El personaje es ese yo que cree que debe defender su historia, su orgullo, su pasado, sus creencias, su identidad. El personaje quiere ganar, quiere tener razón, quiere verse bien, quiere controlar el resultado. Pero el jugador es tu conciencia. Y la conciencia no vino a controlar, vino a recordar, vino a moverse, vino a aprender velocidad emocional. Aquí aparece una regla que no se enseña en ninguna escuela, pero que define tu destino más que cualquier diploma. La velocidad de juego lo es todo. El jugador que asimila rápido, cobra poder. El jugador que se queda rumiando, pierde energía. El jugador que convierte su herida en identidad, se vuelve lento. Y el juego no castiga por moral, castiga por estancamiento. Ahora entiende esto. Hay personas que funcionan por fuera, pero están detenidas por dentro desde hace años. Quedaron atrapadas en un instante, un insulto, un abandono, una traición, una pérdida, un fracaso, un trauma o incluso una gloria. Ese momento donde todo iba bien y ya no volvió. Y el cuerpo lo sabe, la vida lo sabe, el tablero lo sabe. Por eso la medición no es mística en el sentido ingenuo, es casi científica. Se observa el patrón, se mide el movimiento, se detecta la vibración dominante, se evalúa si el jugador despierta o si sigue hipnotizado. Y aquí viene lo más fuerte de la revelación. Esta ventana no es solo para ver qué pasa con el mundo, es para ver qué pasa contigo. Porque si el juego realmente está abriendo una puerta de cambio radical, no la abre para que sigas viendo noticias con ansiedad, la abre para que hagas lo único que cambia el código: volver al origen. Y el origen, por más religioso o filosófico que suene, aquí se entiende como una fuerza simple: presencia, amor como movimiento, conciencia como centro. No un amor romántico, amor como frecuencia, amor como el imán que jala tus fragmentos de regreso a casa. Entonces la instrucción se vuelve incómoda, casi egoísta, pero poderosa.
Si algo no te está pasando a ti en carne propia, no permitas que te secuestre la vibración. No para ser indiferente, sino para no ser manipulado. Porque el juego puede usar tragedias reales como instrumentos de contagio emocional. Y si tú no estás firme en tu tablero, te vuelves un repetidor de miedo, un amplificador, un soldado involuntario del ruido. Y en esta etapa, dicen, eso pesa, eso se mide, eso decide. Hasta diciembre, hasta el solsticio, hasta el cierre del umbral. Y ahora, aquí viene el silencio. Si de verdad existe un periodo de medición, si de verdad el tablero está evaluando tu velocidad interna, si de verdad los tiempos se aceleraron porque algo se salió de control, entonces la pregunta no es ¿qué va a pasarle al mundo? La pregunta es otra, más íntima, más peligrosa, más definitiva. ¿Qué está midiendo el juego en ti justo ahora? Si aceptamos, aunque sea por un instante, que existe un periodo de medición, entonces todo cambia. Porque una medición no es un castigo, es una observación silenciosa. Y nada revela más a un jugador que la forma en la que interpreta su dolor. Aquí aparece una de las claves más incómodas del juego. El dolor no es el enemigo. El enemigo es quedarte a vivir en él. En esta narrativa, el dolor es una señal, una alerta del tablero, un punto de fricción diseñado para provocar movimiento. Pero el personaje, ese yo construido a base de miedo, historia y defensa, hace algo muy distinto. Se aferra, se identifica, se justifica, se queda. Y cuando te quedas, el tiempo se detiene. Hay personas que quedaron congeladas hace 30 años en una sola escena. Por fuera son funcionales, trabajan, sonríen, cumplen. Pero por dentro hay una parte de su conciencia encerrada, como en un sótano sin luz, esperando que alguien abra la puerta. Y nadie va a abrirla desde afuera. La puerta solo se abre cuando el jugador regresa al momento original, no para revivir el trauma, sino para resignificarlo. Porque aquí entra una verdad que rompe la narrativa de víctima. No todo lo que te dañó vino a destruirte. Algunas cosas vinieron a activarte. Y esta idea incomoda porque rompe con el juicio moral tradicional. No dice, estuvo bien lo que pasó. Dice algo mucho más radical. Hubo un pacto, un acuerdo previo, un contrato que no se firma con palabras, sino con conciencia. Desde esta perspectiva, incluso las figuras más dolorosas de tu historia, padres abusivos, vínculos tóxicos, traiciones profundas, no aparecen como villanos absolutos, sino como actores de un guión extremo, voluntarios de una obra dura. No para castigarte, sino para empujarte. Y esto no se entiende con la mente, se entiende cuando algo dentro de ti se afloja. Cuando dejas de preguntar ¿por qué me hicieron esto? Y empiezas a preguntar ¿qué parte de mí quedó atrapada ahí? Porque el tablero no se limpia discutiendo el pasado, se limpia recuperando las partes que dejaste abandonadas. Cada fragmento tuyo que quedó congelado en un recuerdo no resuelto te roba energía hoy, te quita velocidad, te vuelve predecible, te hace lento en el juego. Y aquí la palabra clave vuelve a aparecer: velocidad. La velocidad emocional es el verdadero marcador. No cuánto sufres, sino cuánto tardas en salir del sufrimiento. No cuántas veces caes, sino cuánto tardas en ponerte de pie sin convertir la caída en identidad. El jugador rápido no es el que no siente, es el que siente y no se queda. Por eso, cuando se habla de aceleración del juego, no se habla solo de eventos externos, se habla de una presión interna, de una exigencia invisible, moverte o quedarte atrás. Y entonces aparece el gran distractor, el afuera. Noticias, crisis, polarización, escándalos, indignación constante. Todo diseñado para lo mismo, sacarte del tablero interno. Porque cuando estás reaccionando al mundo, no estás presente en ti.
y la presencia es el recurso más escaso. Aquí surge una señal brutalmente clara para saber si estás jugando bien o no. ¿Tu atención está secuestrada por el ruido externo? Si necesitas estar informado todo el tiempo, si tu estado emocional depende de lo que pasa allá afuera, si te defines por banderas, causas, enemigos o amenazas, es probable que el juego te tenga ocupado donde menos conviene. No porque seas malo, sino porque eres influenciable. Y el juego no penaliza la maldad, penaliza la inconsciencia. Aquí hay algo que casi nadie quiere aceptar. La mayoría de las personas no sufre por lo que le pasa, sino porque obtiene beneficios al sufrir. Atención, identidad, excusas, justificación, pertenencia. El sufrimiento, cuando se vuelve crónico, se convierte en una moneda social. Y el juego detecta eso. Por eso en esta ventana hasta diciembre, la instrucción es tan simple que parece absurda. No alimentes el miedo. No porque el miedo sea malo, sino porque el miedo te saca del tablero. Y cuando sales del tablero, otros juegan por ti. Aquí aparece una advertencia clave. No todo el que tiene cuerpo es jugador consciente. Hay cuerpos ocupados por automatismos, repetidores de información, portadores de vibración. No como insulto, como descripción funcional. Y cuando millones de cuerpos vibran miedo al mismo tiempo, ese campo afecta a todos, incluso a los jugadores despiertos. Pero ocurre algo interesante y peligroso para el sistema. La resonancia funciona en ambos sentidos. Así como el miedo se contagia, la conciencia también. Cuando un jugador recupera su centro, su coherencia, su calma, irradia, sin predicar, sin convencer, sin discutir. Y esa irradiación despierta a otros. Aquí aparece una de las razones de la urgencia del reset. Demasiados jugadores están recordando que esto es un juego, y un juego solo funciona mientras los jugadores olvidan las reglas. Por eso la aceleración, por eso la presión, por eso el ruido, y por eso esta ventana no es colectiva en abstracto, es personal. No se trata de salvar al mundo, se trata de no perderte a ti, porque el único tablero real está adentro. Y aquí llega una verdad que corta como bisturí. Si no puedes cambiar el mundo, cambia tu frecuencia. Si no puedes detener el ruido, retírate al centro. Si no puedes controlar el sistema, deja de alimentarlo con tu miedo. Y esto no es huida, es estrategia. El jugador que se retira a su centro no abandona el juego, lo hackea. Pausa. Entonces la pregunta se vuelve inevitable. Si esta etapa está midiendo tu velocidad, si el juego está observando cómo te mueves frente al miedo, si el reset depende del nivel de conciencia alcanzado, ¿estás reaccionando como personaje o estás jugando como conciencia? Y entonces llegamos al punto donde ya no hay teoría que te salve. Porque después de escuchar todo esto, después de atravesar la idea del juego, la simulación, la medición, la aceleración, los programadores y la ventana que se cierra, solo queda una pregunta que no se puede evadir. ¿Y tú, qué vas a hacer con esto? Porque aquí se rompe la fantasía espiritual cómoda. Aquí se cae el disfraz del espectador pasivo. Aquí el juego deja de ser un concepto interesante y se vuelve una responsabilidad. Si existe una ventana de prueba, y todo indica que sí, entonces no se está midiendo al mundo, se te está midiendo a ti, en silencio, sin aplausos, sin advertencias y sin segundas oportunidades obvias. Se mide cómo reaccionas cuando nadie te ve. Se mide qué eliges cuando el miedo toca la puerta. Se mide si sigues viviendo en automático o si recuerdas. Y recordar no es saber más. Recordar es cambiar la forma en la que caminas por tu propia vida.
porque el mayor engaño del juego no fue el dinero, ni el poder, ni la política, ni las guerras. El mayor engaño fue hacerte creer que tu rutina es normal. Levantarte cansado, correr sin sentido, soportar lo que odias, callar lo que sientes, distraerte para no pensar, dormir para no sentir. Eso no es vivir. Eso es estar programado. Y lo más inquietante es esto. Los programadores no necesitan hacer nada nuevo. Les basta con que sigas igual, con que sigas reaccionando, con que sigas esperando que algo externo cambie tu vida. Pero el reset, si ocurre, no va a preguntar si estabas listo. Solo va a revelar quién estaba despierto. Por eso la aceleración, por eso el ruido, por eso la presión emocional global. Porque cuando el tiempo se comprime, el alma no puede fingir. Y aquí viene la verdad más incómoda de todo el documental. Nadie va a venir a salvarte del juego, porque nunca estuviste atrapado. Solo estabas distraído. El hackeo no es destruir el sistema. El hackeo es dejar de alimentarlo. Cada vez que eliges presencia sobre miedo, hackeas el juego. Cada vez que eliges amor sobre reacción, hackeas el juego. Cada vez que te haces responsable de tu vibración, hackeas el juego. Y sí, suena simple. Pero simple no significa fácil, porque implica mirar tu vida con honestidad brutal. Implica cuestionar tus creencias más sagradas. Implica aceptar que muchas decisiones que llamaste necesarias nacieron del miedo. Y aquí el juego no juzga eso, solo observa cuánto tardas en darte cuenta. Por eso este no es un video más, no es contenido para entretenerte, es una puerta. Y si esta historia resonó contigo, si algo en tu pecho se movió mientras escuchabas, no es casualidad. Significa que el jugador en ti reconoció una señal. Suscríbete, no como un clic automático, sino como una decisión consciente de seguir recordando. Porque si esto te movió, lo que viene después no solo te va a gustar, te va a sacudir el alma. Mira el siguiente video, no para consumirlo, sino para continuar el viaje. Cada episodio es una nueva capa del juego que se cae. Apóyanos con un super like, no por el algoritmo, sino como un acto simbólico de decir, estoy aquí, estoy despierto. Y escribe en los comentarios algo simple pero poderoso. Hecho está. Si sientes que esto apenas abrió la puerta, hay algo más esperándote. Descarga el libro digital Hackeando el Juego. No es teoría, es mapa. El enlace está en la descripción o en el comentario fijado y lo recibirás directo en tu correo. Léelo despacio. Léelo como quien recupera piezas perdidas. Y si esta misión resuena contigo, si sientes que esto merece seguir vivo, puedes apoyar con una donación. Tu apoyo es energía que regresa multiplicada. Tu aporte mantiene encendida esta luz del origen. El enlace está en la descripción del video. También puedes unirte a nuestras membresías. Ahí accedes antes que nadie a los próximos episodios, contenido exclusivo y espacios donde el juego se analiza sin censura ni ruido. Explora las listas de reproducción del canal. Cada video es una puerta distinta dentro del mismo tablero. No hay orden obligatorio. El que llega a ti primero es el que necesitas. Y ahora, antes de cerrar, quédate un segundo en silencio. Respira. Y recuerda esto. El juego no termina cuando mueres. Termina cuando hackeas el juego, despiertas y recuerdas quién eres. Pausa. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Escribe en los comentarios, hecho está.